Hoy viviremos momentos muy especiales, un testimonio muy sentido, un testimonio muy del corazón, muy del alma. Nos compartirá un hombre maravilloso, un hombre de origen mexicano, un hombre que ve la trascendencia de su hija a muy corta edad, luego de vivir años y años de grandes aprendizajes junto a ella, junto a su esposa, junto a su familia. Le quiero dar la bienvenida a Daniel Mendoza. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por permitirnos conocer su historia. Sé que no es fácil para un padre volver a recordar esos momentos tan difíciles, pero también sé que es sanador y sanará la vida de muchas personas más que están viviendo en este momento exactamente la misma situación. Bienvenido, gracias por compartir con nosotros. Muy amable, Cristian, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo a ti y a toda la audiencia. Esperamos que esta plática repercuta en todas las personas que la vean con el mismo sentimiento que nosotros lo estamos expresando, ¿no? O sea, realmente, como decías tú, el dolor de recordar a Andrea es muy fuerte. Solo ya es en algunas ocasiones, porque la verdad, tanto mi esposa y yo la recordamos, y siempre la recordamos con muchísima alegría, porque recordamos cómo era ella en vida, cómo ella nos dio tantas alegrías, cómo ella vio y afrontó su enfermedad. Andrea nació con una enfermedad que se llama fibrosis quística, que es una enfermedad progresiva y mortal. Desafortunadamente a ella le tocó esa enfermedad por una cuestión genética, y eso fue en México. Nosotros estábamos en México cuando me la diagnostica el doctor. Nosotros estábamos viviendo en una temporada aquí en Acapulco. Mi papá era médico, fue por nosotros porque él suponía de la enfermedad de su nieta. Fuimos a la asociación de fibrosis quística, de ahí nos mandaron con otros doctores, hasta que llegamos con el doctor José Luis Lezana, que nos dio su diagnóstico. Un diagnóstico tremendo. Ese fue uno de los momentos, ese sí fue un momento súper doloroso. Y nos tomamos la decisión, nosotros, mi esposa y yo, de retirar a Andrea de México, sacarnos de ahí y venirnos a Acapulco, porque México es un lugar muy contaminado y a una altura muy fuerte, muy alta, la Ciudad de México. Y yo pensé que mi hija, a nivel del mar, y con esta oxigenación que hay en Acapulco, pues iba a lograr algo más. Y sí, afortunadamente ella logró llegar a los 14 años. El doctor me dijo que iba a lograrse, por su avanzado estado de daño pulmonar, que iba a llegar nada más a los 5 años, pero ella llegó a los 14. ¿A qué edad Daniel le diagnostica la enfermedad? Al año y medio. Ah, estaba muy pequeña. Sí. Al año y medio comenzó con sus problemas. A esa edad nos las diagnosticaron. Y yo creo que como a los 2 años fue cuando nos venimos para acá, para Acapulco, ¿no? Y fue una lucha tremenda con la enfermedad. Andrea, ahora sí que muy luchona, muy luchona. Ella tomaba, para poder absorber sus alimentos, tomaba 7 cápsulas de enzimas pancreáticas con cada alimento. Imagínate una niña de 2, 3 años estar sobre eso todos los días, aparte de los medicamentos, sus fisioterapias, sus inhaloterapias. Una enfermedad tremenda, horrible, espantosa. Pero ella pues, logró no superarla, porque no se logra superar la enfermedad, pero la llevó muy bien, ¿no? O sea, también que entró a clases de baile, entró a clases de natación, y cuando llevábamos nosotros las fotografías y las medallas que se sacaba Andrea de la natación al doctor, él estaba sorprendido. Sorprendido, porque ¿no? Es increíble que con la enfermedad que tiene Andrea tenga estos arrestos, ¿no?
Y pues ella nos dio muchísimas alegrías, muchas alegrías. Para mí fue lo máximo. Fue lo máximo y sigue siendo. Pero ya pasa el tiempo que ella vive su vida, sus problemas, nosotros también sufriéndole, luchando. Aquí en Acapulco no conocíamos a nadie, pero a Dios gracias, Dios nos dio la oportunidad de salir adelante con sus medicamentos y con su enfermedad. Ella muy luchona, como te digo. Daniel conversaba con su hija, ella tenía conocimiento de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo vivieron ustedes como familia el después de conocer un diagnóstico que indudablemente destruye muchas cosas dentro de la vida de una familia? ¿Cómo fue ese tiempo? Porque eso fue al año y medio, pero ella trasciende a los 14 años. Conversaban con ella, usted sentía que ella de pronto conocía algo de lo que estaba pasando. Sí, así es. Ella obviamente, pues siempre pensó que iba a superarlo en los primeros años. O sea, yo creo que no tenía conciencia en los primeros 2, 3 años, no tenía conciencia de su enfermedad. Pero ella era muy, muy inteligente. ¿Quién nos dice eso de sus hijos, no? Pero se metía a estudiar su enfermedad. Tan es así que a los 12 años ella dio una clase de su enfermedad en su escuela. Un maestro, no recuerdo de qué clase, les hizo hacer un estudio de lo que quisieran los chamacos, y Andrea se metió a checar su enfermedad, lo vio y ahora sí que les dio una clase a sus compañeros de su enfermedad, ¿no? Porque obviamente los niños le hacían bullying porque tosía mucho, sofocaba mucho, pero ya los niños cuando ya conocieron realmente la enfermedad, pues ya tomaron otro tipo de conciencia, algunos, otros no, como todo el mundo. Pero sí, Andrea sí sabía de su enfermedad, al grado de que ya al final, en su etapa final de Andrea, ella ya le decía a su mamá, yo ya me quiero ir, ya, estoy muy cansada. Y le decía a Isabel, le decía, no, mija, ¿qué vamos a hacer tu papá y yo? Y decía ella, descansar como yo. Vamos a descansar los tres. Perdón. Y no pasó mucho tiempo en el que ella partió. Ella partió a los 14 años y ella tuvo un paro cardíaco en la casa. De ahí una tía estaba cerca de ella. Yo estaba afuera, yo había ido a buscar sangre para hacerle una transfusión y otras cosas. Yo estaba fuera de la casa cuando le dio el paro. Mi tía le hizo un masaje en su pecho a mi hija y revivió, volvió a tomar aire, se esperó a que llegara yo, le hablamos a la ambulancia, de ahí nos fuimos al hospital, y ahí en el hospital cuando la ingresan a terapia, o sea, ya cuando entró a urgencias, yo le grité a mi hija, es tu decisión. Tú decides. Perdón. Le dije, es tu decisión, Andrea. Tú decides. ¿Por qué? Porque ella era la que sufría esa enfermedad. O sea, nosotros estábamos con ella, pero ella era la que sufría. Y estuvo tres días en terapia intensiva y falleció. Y creo que fue lo mejor para ella y para nosotros, porque, sobre todo para ella, porque sufría demasiado. Yo era una persona totalmente escéptico, Cristian. A mí me hablaban de esa situación de que las personas fallecidas tenían contacto con nosotros, con las personas de aquí, y yo nunca lo pensé, nunca lo acepté, o más bien ni me pasaba por la cabeza, porque mi vida era luchar por la enfermedad de Andrea, sacarla adelante. Yo no veía otra cosa.
yo no veía otra cosa. Y el día que ella fallece, nos llevan a la casa de ustedes estaba enfrente del mar, frente al mar, o sea, estaba la calle y abajo estaba el mar, unos acantilados, precioso lugar. Y estábamos esperando sus cenizas, porque a Andrea se cremó en la noche. Y cuando bajamos nosotros de la sala a la sala comedor, estaba la casa repleta de gente. La casa era muy amplia, estaba la casa repleta de gente. Yo no sabía que tanta gente conocía ni quería a mi hija, ¿no? Nos bajamos a recibir a Andrea. Y yo cuando bajo a la calle, la casa era de 3 niveles, y Abraham me entrega la urna de Andrea, me la entrega en las manos. En ese momento yo estaba viendo hacia el mar, y en ese momento, enfrente del mar cayó una estrella verde, un verde esmeralda precioso, una estrella fugaz, así. O sea, yo lo primero que quiero comentarles a todo el mundo es que todo lo que digo, todo, absolutamente todo, es verdad. ¿Por qué? Porque yo nunca voy a poner en duda ni en riesgo, no voy a jugar con la memoria de Andrea, jamás. Todo lo que les voy a comentar, todo lo que está plasmado en el libro, es verdad. Hay cosas increíbles, muy increíbles. O sea, cosas, Andrea se ha manifestado no nada más con nosotros, sino con mucha gente. Pero regreso a lo que estaba yo platicándoles de la estrella verde. Las cenizas, claro. Sí, en eso, yo en ese día, Cristian, yo tenía la intención de quitarme la vida. Porque dije, ¿qué hago aquí? Si mi vida era mi hija, ¿qué más hago yo aquí? Tenía yo dispuesto todo. Tenía yo el arma, tenía el lugar atrás de la casa, en un terreno muy grande. Ya decía yo, no, aquí ya me voy. Ya nada, mi idea, mi pensamiento. Y en el momento en que veo caer la estrella verde, la veo caer, en ese momento se me fue ese pensamiento y dije, Andrea, sigue aquí, Andrea, aquí está, y me está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué crees? ¿Qué vas a hacer? Subimos a la casa y yo pensé que yo nada más era la única persona que había visto la estrella. Cuando comenzaron las personas a abrazarnos, a besar la urna de Andrea, un señor se me acerca, me da un abrazo y me dice, no sé qué fue, si fue una señal, no sé si fue una casualidad, dice, no sé qué pasó, dice, pero en el momento que a usted le entregan su hija, en ese momento cayó una estrella aquí enfrente de su casa. Una estrella aquí cayó. Dice, no lo puedo creer. Y digo, sí, yo también la vi, usted también la vio, sí. Entonces, ya mucha gente comenzamos a saber de que sí la llegaron a ver, o sea, no nada más nosotros. Que es otra de las cosas que ha pasado con nosotros, con Andrea, ¿no? Que no nada más mi esposa Isabel y yo hemos tenido las señales y las manifestaciones, sino también gentes allegadas a nosotros, trabajadores míos que conocieron a Andrea. ¡Wow! Tuvieron experiencias preciosas. Es más, te comento, hace el 27 de febrero de este año fueron los 18 años de haber fallecido Andrea. Regresamos a Acapulco hace un año, regresamos a trabajar, y días antes del 27 de febrero mi esposa se encuentra al muchacho, al joven que nos trabajaba a las albercas. Ya teníamos nosotros 20 y tantos años de no verlo, y le dice este muchacho, dice, ay señora, qué bien que la veo, que comenzó a saludar, dice, fíjese que he estado recordando mucho a la niña, me acuerdo mucho de su hija. Entonces me lo comenta Isabel, y le digo, a ver, después de 20 y tantos años, él
él recuerda a mi hija días antes de su celebración de su fallecimiento, y en la noche, ese día en la noche, me cae en la mente que Andrea me dijo: lo captaste bien. Digo, es que Andrea está aquí con nosotros. O sea, nos sigue acompañando. Cristian, al otro día, en la tarde, salimos, abrimos la puerta del edificio donde vivimos, y enfrente, como si quería entrar, estaba otra vez este muchacho. O sea, una persona que no vemos hace 20 y tantos años. Seguimos, nos saludamos, nos platicamos, ya nos tuvimos que nosotros a trabajar, creo. Y le digo a Isabel, Andrea nos dio su confirmación, porque ella, cuando hace sus manifestaciones, sus señales, está la manifestación, la señal, y luego la confirmación. O sea, porque uno piensa a veces, y esa es una de las cosas. Claro, duda de que eso sea, claro. Exacto, uno duda que sí será, no será, me estaré confundiendo. No, o sea, cuando uno en su corazón siente que su hijo, su persona amada, la persona que falleció, está con él, no hay duda, no hay duda. Y eso es, yo creo que las personas lo que tenemos que hacer, yo he sido muy, muy afortunado porque supe abrirme. Yo creo que Andrea misma me enseñó a abrirme a todas sus señales, a sus manifestaciones. Sí. O sea, Daniel, yo leyendo su libro me encontré con algo no fácil de manejar, pero muy entendible para un padre, cuando en sus manos tiene las cenizas de su hija. Ustedes, al recibir esas cenizas, las llevan para su casa y lo acompaña durante un tiempo, esas cenizas, donde su señora, en lo que yo leí de su libro, pues claro, es una mamá, y la mamá quiere tener siempre, y los papás en general queremos tener siempre a nuestros hijos, pero viene un proceso muy bonito que empieza a acontecer. Con esas cenizas, las luces en su casa se empiezan a prender, empiezan a suceder cosas, luego ustedes alquilan un barco para ir. Bueno, conozcamos esa historia, porque empiezan a suceder cosas, más cosas de Andrea, donde Andrea empieza a seguirles manifestando a ustedes su presencia, hasta que un día su esposa le dice algo muy lindo, porque leí parte del libro donde ella le dice: es doloroso hoy o en 20 años, hagámoslo ahora. Claro. Cuando falleció Andrea, nosotros nos fuimos a vivir a Querétaro. No podíamos estar aquí en Acapulco en la casa. Tuvimos que vender la casa. Entonces nos fuimos a Querétaro, y después de unos años, como unos 7, 8 años, me mandan llamar de un hotel a los que unos trabajos, y me llamaban para que les hiciera una remodelación del hotel, y nos venimos a Acapulco. Entonces yo le dije a Isabel, yo creo que ya es el momento de liberar a Andrea, de dejarla ir. Digo, porque está aquí con nosotros, en una urna. Entonces rentamos un yate para poderla llevar enfrente de la casa, a librarla enfrente de la casa en el mar. Y precisamente ahí reunimos a los amigos más queridos de aquí, ¿no? Sí. Todos vestidos de blanco. Fue una fiesta. Compramos cervezas, refrescos, música. Y Isabel en un momento estaba llorando, y me dice, yo le dije, ¿sabes qué? Si no quieres dejarla ir, no importa, pero lo que tú quieras, Isabel. Entonces me dijo ella, no, si va a ser, me va a doler lo mismo ahorita que dentro de 10 años, 15 o 20 años. Me va a doler lo mismo. Vamos, hagámoslo. Total que fuimos, le dije yo al capitán del yate, digo, date una vuelta a la bahía, y de ahí te enfilas
hacia la quebrada, que es donde enfrente, prácticamente enfrente de la quebrada, es donde teníamos nosotros la casa de usted. Total que comenzó el barco, el yatecito comenzó a dar la vuelta a la bahía de Acapulco, y enfrente de la marina comenzamos a oír gritos, que un delfín, y atrás de nosotros venía un delfín, un solo delfín pequeño, no más de 1,5 metros tal vez. He podido tener una fotografía. Y venía atrás de nosotros, todos en el barco, comenzaron a gritar, es Andrea, es Andrea, es Andrea. Y yo le dije a Isabel, yo sabía que esto iba a pasar. ¿Por qué yo sabía que esto iba a pasar? Porque yo en la noche anterior, nosotros nos dormimos abrazando a Andrea, a su urna, porque era el último día que íbamos a estar con ella. Se durmieron con ella, con sus cenizas en cama. Con sus cenizas abrazando, porque ya era la última noche que íbamos a estar con ese contacto, ¿no? Y yo le dije a Andrea, si esto te hace feliz, que se te vaya a liberar, que te estemos liberando, házmelo saber. Si yo veo en alta mar delfines, voy a saber que realmente esto es lo que quieres, mija. Eso te hace feliz, el que te liberemos. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué pasó? Que estaba un delfín junto a nosotros, a pocos metros de nosotros, ¿no? Y ese delfín nos fue siguiendo de un largo trecho, tal vez 20 minutos, media hora, tal vez, hasta llegar a la Roqueta. Ya de ahí se enfiló el barco hasta enfrente de la casa, y ahí se hizo la liberación de las cenizas de Andrea. Ahí le pedí yo a Abraham que me prestara un desarmador. Nos bajamos al camarote para sacar las cenizas. Las cenizas venían envueltas en un paño blanco, igual del mismo color que todos veníamos vestidos, blancos. Y ahí llegó Sergio, su novio, y Zaira, su mejor amiga. Eran los grandes amores de Andrea. Estábamos ahí con ella, los 4, los 5 más bien. Y total que su perrita había fallecido tal vez un año antes, estuvo acompañándonos con nosotros, estuvo haciéndonos compañía, y también la incineramos, y aprovechamos el viaje y se fue con Andrea. La mezclamos sus cenizas con Andrea y las echamos al mar. Usted mencionó hace un rato atrás que era un hombre escéptico, una persona como la inmensa mayoría, ¿no? A nosotros nos han educado de cierta manera, entonces es normal que esas creencias gobiernen la vida de todos nosotros. Pero, ¿qué piensa hoy de la muerte? ¿Existe para usted? ¿No existe? Usted vive la experiencia de ver la trascendencia de su hija, pero las manifestaciones de ella todo el tiempo. ¿Qué piensan hoy en casa cuando conversan con su señora? Porque cuando decimos Isabel está ahí, Andrea está ahí, estamos hablando de que si está ahí, estamos al mismo tiempo admitiendo algunas cosas. ¿Qué piensan ustedes hoy cuando conversan en casa en relación a esto? Bueno, nosotros para la muerte para nosotros ya es un paso que no te digo que anhelamos, pero que lo esperamos con alegría. Lo esperamos con alegría porque sabemos que quien nos va a recibir es Andrea. Quien está ahí del otro lado es Andrea. Nadie, o sea, ella es la que nos va a recibir. Fue un sueño que tuve con ella, donde ella, la veo yo recibiendo en el cielo a los niños que nacen, que mueren. Ella recibe
a los niños que fallecen. Y esa vez que la vi, no sé si fue un sueño o fue un viaje astral, porque Andrea me llevó en mi primer viaje astral, ella me llevó, otra te platicó eso. Y ese día, esa noche, yo vi a Andrea extraordinariamente alta, muy, muy bonita, toda de azul perlada, toda se cuenta una muñeca de porcelana azul perlada, pero irradiando luz. Y me dijo, papá, diles que no tengan miedo. Diles que no tengan miedo. Entonces a la muerte no hay que tenerle miedo. Para nada. Digo, no hay que, yo no la anhelo ni mi esposa la anhelamos, pero el día que nos toque a nosotros va a ser con alegría. ¿Por qué? Porque te digo, tanto para Andrea, tanto para Isabel, la güera, que es en el libro, la güera, y para mí, eso va a ser increíble, ¿no? El poder volver a estar con ella, porque sabemos perfectamente que siguen vivos, que ellos siguen vivos, no nada más mi hija, sino muchos, de todos los que fallecen, todas las personas que fallecen siguen vivos en sus diferentes niveles de espiritualidad o de conciencia, ¿no? En todos estos años, 18 años, no he visto a mi hija tal como era ella antes. Y sé que es ella. Yo tengo una idea de por qué no tengo. Yo sentí su mano y ella me dijo, mira papá, aquí es donde estoy en el 4º nivel. Y era un lugar, Cristian, con una luz, unos colores, eran unas luces, unos colores tan increíbles, hermosos. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Yo creo que segundos. Y de repente regresé en un torbellino azul. En un torbellino azul venía yo gritando y decía yo 4º nivel, 4º nivel, 4º nivel. Venía yo gritando para que no se me olvidara, porque sabía yo que estaba yo en un sueño, no sé qué estaba pasando, y que ya ves que de repente sueñas algo y te despiertas y ya, hijo, ¿qué estaba soñando? Y ya no te acuerdas. Y yo, hasta cierto punto, conscientemente, tal vez en mi sueño decía 4º nivel, 4º nivel, y hasta que en el momento que me desperté, fue el primer día, después de esos 15, que me desperté sin llorar, porque siempre desde que falleció Andrea hasta ese día, era despertar y llorar y llorar y llorar y llorar, saber que Andrea no estaba con nosotros. Y saberse despierta, alegre, y me dice, ¿qué crees? Soñé con Andrea. Y no lloró. O sea, hubo algo ahí. Y ha sido muy bonito el recordar todo eso, ¿no? O sea, yo sé que cuando fallece un hijo es el dolor más espantoso que hay en la vida. No hay nada que se compare, ni tiene nombre, ¿no? Todo el mundo lo dice, lo que yo digo, mucha gente lo dice y sabe, ¿no? Y pero nosotros hemos tenido, a Dios gracias, muchas manifestaciones de Andrea, muchísimas manifestaciones de Andrea. Dime, Cristian. ¿Qué significado de que ustedes recuerden cómo es la vida de ustedes ahora, luego de vivir no solamente la trascendencia de Andrea, sino todo el proceso? Porque yo siento que todo el proceso que ustedes vivieron junto a su hija también fue una manera también de ir viviendo o de ir aceptando día a día, o al menos dudando, aunque la esperanza podía estar presente, siempre había la duda de qué va a pasar. En la vida de ustedes, en su vida espiritual, ¿cuál ha sido ese regalo que Andrea les dejó en medio del dolor humano? ¿Qué es eso que ustedes comprenden hoy que antiguamente tal vez no lo veían o no lo comprendían, pero que hoy, cuando recuerdan, se dan cuenta que el Daniel de hoy, el Daniel que vive esta experiencia, no es el mismo Daniel de hace unos cuantos años atrás? ¿Hay diferencia en esos dos Danieles? Sí, totalmente. Sobre todo,
del Daniel que era yo antes de que falleciera Andrea, al Daniel que soy ahora que después de que falleció Andrea. O sea, antes de fallecer Andrea, yo era una persona muy huraña, sumamente huraña, no tienes idea. Amistades, amigos, yo creo que los cuento con 3 dedos de mi mano. ¿Por qué? Porque, como te decía, yo era la lucha por sacar adelante a Andrea. Siempre estaba yo a la defensiva, siempre estaba a la defensiva y era yo muy agresivo, sumamente agresivo. O sea, yo era una persona muy hosca. Y Isabel siempre ha sido una persona lindísima, es otra cosa, ¿no? Totalmente opuesta a mí, totalmente opuesta a mí. Y cuando fallece Andrea, a mí me cambia la vida. Como que descansé, como que ese peso que yo traía, pues ya no lo tuve. Entonces me desguancé totalmente en mi vida, pero también eso hizo que cometiera yo algunas tonterías, porque antes yo era más que nada pensante, ¿sí? De cómo hacer esto, de cómo lograr aquello. Y ya cuando fallece Andrea, yo me desguancé totalmente. Perdí la casa, o sea, vendimos la casa de Acapulco, que no debíamos haberla vendido, nos fuimos a vivir, hice muchas tonterías. Por ese lado, pero por el lado espiritual, Andrea lo que nos dejó fue el gran cariño y el gran amor que tenemos Isabel y yo. O sea, mucha gente pensó que al fallecer Andrea, nosotros íbamos a divorciarnos, que nos íbamos a separar, porque ella era nuestro eje, era totalmente nuestro eje de vida. Y no, a Dios gracias. Hemos pasado por momentos sumamente muy difíciles, pero siempre juntos, siempre apoyándonos. Y eso es lo que yo creo que nos dejó esta experiencia de vida y esta experiencia de muerte también, ¿no? O sea, para mí la muerte no me preocupa. Yo creo que mucha gente se preocupa mucho por qué va a pasar, qué va a pasar después cuando yo muera, ¿no? Que ni se preocupen. De que sigue la vida, eso me queda muy en claro. Fíjate que son las cosas. Nosotros no hemos visto a Andrea, pero hay gente que sí la ha visto. Hay amistades que sí las han visto. Su mejor amigo, cuando fallece Andrea, que fue un domingo, su mejor amiguito de la infancia, él estaba viviendo en esos momentos en Canadá, y se la encontró en Canadá en un parque. Al principio no la reconoció, porque él sabía que Andrea estaba en Acapulco y que estaba delicada. Él se encontró una niña muy similar a ella, y la niña se para y le dice ¿cómo se llama? A Juan Manuel, le dice, ¿me reconoces? Y el chavo le dice, no, y se va. O sea, él agarra y sigue su camino. Dice, pues, como una niña me pregunta que si yo la reconozco. Llega a donde tenía que ir, y al llegar a su casa, se encuentra un recado en la computadora de que Andrea había fallecido. Entonces, sale él de su casa, vuelve a llegar al parque, y se da cuenta que a quien vio fue Andrea. Y regresó corriendo a hablar con su mamá, y decirle, ¿por qué a mí? ¿Por qué Andrea estuvo conmigo? ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? O sea, no sé, o sea, tanto mi compadre Artemio, que en paz descanse,
que quería muchísimo, pero muchísimo, Andrea, él la llegó a ver. Él la llegó a ver en forma de ángel. Él me habló por teléfono y me dijo, compadre, aquí está acabo de estar aquí con tu hija. Vino en forma de ángel. Muchas cosas. Ahorita que toco el tema este del ángel, en una ocasión, Andrea todavía viva, mi compadre tiene a su hermana que tenían un negocio de uñas, y estaba Andrea, como te decía, era muy inteligente y muy viva, y le gustaba la lana, le gustaba hacer cosas para tener dinero, le encantaba. Entonces pintaba muy bien, pintaba las cerámicas, pintaba angelitos, sobre todo angelitos. Y entonces Mónica le encarga un angelito a Andrea, le encarga ese angelito y se baja del carro, lo va a entregar a Mónica y a su negocio, y estaba una señora que estaba con Mónica. Andrea le entrega el ángel a esta niña, a Mónica, y se va. Y la señora que estaba con Mónica le dice, mira, esa niña que acaba de llegar aquí no era una niña, era un ángel. Dice, yo soy ángel, esas personas que estudian a los ángeles. Angeólogos, ¿no? Sí. Angelólogos, ajá. Dice, yo estudio los ángeles. Y esa niña no es una niña, eso es un ángel. Porque Andrea, donde llegaba, Cristian, era una paz. O sea, tú veías a mi hija y irradiaba muchísima paz. Yo cuando llegaba de pelearme con la gente, de estar luchando en el trabajo, de mentar madre a medio mundo, de luchar, y venía yo con un estrés tremendo, entraba a su cuarto y la veía yo en cuclillas, siempre en cuclillas, viendo su tele, me daba una paz, Cristian, y se me quitaba todo lo malo, todo lo estresante, adiós. Sí. Ahí alcanzo a verla atrás suyo. Acá está. Sí. En algunos momentos vi que se movió y, está Andrea. Sí, es ella. Sí, sí. No, maravilloso. Es ella. Pues mi querido Daniel, muchísimas gracias por habernos compartido su sentir y su testimonio, por abrir su corazón. Normalmente son las mujeres quienes comparten las historias. Hoy celebro que un padre, un hombre, a veces creemos nosotros que nosotros los hombres somos más valientes que las mujeres, pero no es cierto. No. Ante estos momentos las mujeres son mucho más valientes para contar, para expresar, pero yo le agradezco mucho, Daniel, que usted nos haya abierto su corazón, que nos haya contado su experiencia, que nos dé su testimonio. Muchos padres que están pasando por exactamente lo mismo, yo sé que lo van a recibir de una muy buena manera, porque también vivirán sus experiencias. Claro. Pueden tener la fe y la seguridad de que la vida continúa, que todo está bien a pesar de que creamos que estamos viviendo el peor momento de la vida. Pues ellos siguen vivos, están mejor que nosotros y hacen todo lo posible porque nosotros nos aseguremos de que entendamos que ellos se encuentran muy bien. Daniel, muchísimas gracias, Dios le bendiga, gracias por su testimonio, mil gracias por habernos compartido. Cristian, todo mi agradecimiento, muchas gracias por haber permitido poder compartir esto con tu auditorio y que se abran al amor, porque el amor es vida y la muerte no existe. La muerte no existe, existe la vida. Muchísimas gracias a todos ustedes, un abrazo enorme, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy un testimonio muy lindo, un testimonio muy sentido, muy vivido, que esperamos que todos ustedes lo compartan con todas las personas que ustedes consideren que este mensaje que hoy nos deja Daniel Mendoza pueda llegar al corazón y al alma de miles de personas más que seguramente pueden estar pasando por un momento difícil en la vida, pero al mismo tiempo, en medio de lo difícil, tiempo después, ha sido el renacimiento, el volver a nacer, a mirar la vida de una manera completamente diferente. Para todos mi cariño, mi bendición, mi agradecimiento, gracias eternas por acompañarnos y como siempre les digo y eternamente les diré, por favor, hagan de cada día de su vida
el mejor día de sus vidas. Bendiciones para todos. Hoy es el mejor día de tu vida. Ven a conocer el mundo espiritual. Abre tu mente, ven a despertar. Hoy es el mejor día de tu vida. Con Cristian Argüello.